En este video crearemos una prop para explicar lo que es la baseline, haremos un hueco en el área por donde se puede desplazar nuestro personaje y crearemos una hotspot para interactuar con la ventana de la habitación. Para explicar lo que es la baseline vamos a crear la prop para una mesa sin interacción. Una vez creada, copiaremos la imagen que le servirá de textura y se la asignaremos a la propiedad texture del nodo table. La baseline es esta línea azul que se muestra cuando seleccionamos nuestra prop y sirve para que PopoChio sepa cómo debe renderizarse el objeto respecto a los demás. Los objetos que estén por encima de la baseline se renderizarán detrás de la mesa y los que estén por debajo se renderizarán delante. Podremos modificar la posición de la baseline haciendo clic en el botón Baseline, que aparece en la parte superior del canvas, y luego seleccionando el modo de movimiento con la tecla W para moverla en el eje Y a la posición que deseemos. Al ejecutar el juego veremos que el personaje se renderiza detrás de la mesa cuando sus pies están por encima de su baseline y enfrente cuando están debajo. Para que el personaje no atraviese la mesa al caminar, crearemos un hueco en nuestra walkable area. Seleccionaremos el nodo Perimeter y luego, presionando la tecla Q para pasar al modo de selección, agregaremos nuevos puntos dentro del polígono. Esto hará que se cree un hueco que impedirá que el personaje camine por ahí. Si ejecutamos el juego, veremos que el personaje parece rodear la mesa. Ahora crearemos una hotspot para interactuar con la ventana. Las hotspots son áreas que nos permiten definir acciones para elementos de la habitación que no tienen una textura propia. En este caso lo haremos para la ventana, que hace parte de la imagen de fondo de nuestra habitación. Haremos clic en el grupo Hotspots, luego en el botón Create Hotspot le daremos el nombre Window y luego haremos clic en OK. Pasando al modo de movimiento con la tecla W, ubicaremos la hotspot en el centro de la ventana. Luego seleccionaremos su nodo de interacción, pasaremos al modo de selección con la tecla Q y definiremos el área donde se detectará la interacción, tal como lo hicimos para el área por donde puede caminar nuestro personaje. Por último, haremos clic en el botón Wall to Point de la parte superior y luego seleccionaremos el modo de movimiento. Esto nos permitirá definir el punto al que caminará nuestro personaje cuando le digamos que camine hasta la ventana, y lo reconoceremos por el cuadrado agua marina que se pinta en el canvas. Al ejecutar el juego veremos que el cursor cambia cuando pasa por el área que definimos. Si hacemos clic izquierdo, que es la acción interactuar, nos saldrá el mensaje definido por defecto para dicha acción, pues aún no hemos creado un comportamiento propio. Lo mismo ocurrirá con clic derecho, que es la acción examinar. Podemos definir comportamientos propios para cada hotspot abriendo su script y escribiendo código en las funciones onInteract y onLook. Al crear una hotspot, PopoChio genera una plantilla con ejemplos de código para que nos hagamos una idea de por dónde empezar. También ocurre con las props, los personajes, los objetos de inventario y los diálogos. Para definir lo que pasa al interactuar con la ventana, eliminaremos la línea de código donde se llama el método onInteract de la clase padre para evitar que se ejecute la acción por defecto. Luego quitaremos los comentarios de estas líneas y reemplazaremos lo que dice el personaje por "esta ventana no es de las que se abren". El método walkToClick del singleton C hará que el personaje camine hasta la ventana, y el método faceClicked del mismo singleton hará que el personaje la mire. Haremos algo similar en el método onLook. Primero eliminaremos la línea de código que dispara el comportamiento por defecto y luego, quitando los comentarios de este bloque de código, haremos que el personaje diga "me gusta mucho el árbol de afuera". Al ejecutar el juego veremos que al hacer clic derecho en la ventana el personaje dirá la línea de diálogo del árbol, mientras que con clic izquierdo caminará hasta la ventana para luego decir que no puede abrirla. Por último, cambiaremos la posición donde se muestran los diálogos del personaje. Abriremos su escena, luego seleccionaremos el nodo Dialog Pose, activaremos el modo de movimiento y moveremos el nodo al lugar donde queramos que aparezcan las líneas de diálogo del personaje. En este caso será un poco más arriba de su cabeza. Si ejecutamos el juego veremos que ahora los diálogos de GoldDew se muestran sobre su cabeza. Y eso es todo. En el próximo video crearemos una prop con interacción y esta nos permitirá agregar un objeto al inventario. Si quieres saber más acerca de lo que se puede hacer con las walkable areas y las hotspots, puedes leer la documentación. Los enlaces están en la descripción.